pruebas, presentando documentos. Allí está. Ahí está. Ahí ya se observa a Vilmar Eneco Acosta, esposado, ya acompañado también por la fiscal Sandra Quiñones, flanqueado por personal policial con pasamontañas inclusive, para que él pueda identificar a cada uno de ellos, y ya lo están portando hacia donde se encuentran las cámaras justamente. Un hecho que ellos consideran como un logro tanto investigativo, también en cuanto a lo que se refiere a la diplomacia, por lo que ustedes ya bien comentaban, ¿no? Esto de que él en principio intentó pasar su nacionalidad por brasileña, pero luego finalmente a través del trabajo del Ministerio Público y también del propio Ministerio de Relaciones Exteriores con las gestiones correspondientes, se cumplió con los plazos establecidos, se cumplió con toda la tarea requerida para demostrar su nacionalidad paraguaya. Le piden entonces que ya sea trasladado hasta el helicóptero de la Policía Nacional para entonces trasladarlo directamente, en principio al Departamento Judicial de la Policía y luego ya a la FOPE, según refería el Fiscal General del Estado. Ya entonces se deberá estar pendiente de si él realmente mañana a las 9 presta la declaración indagatoria o si es que finalmente se abstiene. Pero lo importante, él ya pisó suelo paraguayo, ya se encuentra en el país entonces para responder a la justicia por este crimen y tal vez por 800. Está a estas horas abordando el helicóptero que le trasladará hasta el Departamento Judicial de la Policía Nacional. Pasará la noche, según las informaciones que estuvieron proveyendo en la agrupación especializada de la Policía Nacional. Mañana se tiene previsto la declaración indagatoria, lo dijo la propia fiscal Sandra Quiñones, y a partir de ahora hay que ser muy celosos en lo que respecta al procedimiento que deberá seguir el Ministerio Público, porque esta batalla recién empieza en términos de tramitación judicial. Y la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? Es el Ministerio Público el que debe demostrar, con elementos de convicción, que Vilmar Eneco Acosta efectivamente fue el autor intelectual del asesinato de Pablo Medina y de su asistente. No tiene nada que demostrar Vilmar Eneco Acosta. La Constitución Nacional presume su inocencia y también las leyes positivas de nuestro país. Ahora empieza el procedimiento de rigor, ahora el Ministerio Público deberá recoger esos elementos probatorios, sostener en juicio que efectivamente es real lo que pudieron hasta el momento determinar los informes policiales desde el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía. Y lo que decía, o por lo menos lo que se puede concluir de las declaraciones de la fiscal Sandra Quiñones, es que tienen muchos más elementos de lo que se pudo conocer, por lo menos a través de los medios de prensa. Exacto. Ya que en cierto momento, incluso en una conferencia, ahí está, a ver si tenemos la garantía que se le ha dado con mucha responsabilidad. Gilberto Fleitas. Con mucha tranquilidad, sin ningún inconveniente. Y ya está a disposición de las autoridades. Recuérdenos, en su momento usted estuvo a cargo precisamente de la captura con el actual comandante de la policía, Crispulo Sotelo, con la ayuda también de la Federal de Brasil. Con la vida de Pablo Medina. Bueno, y de Antonia, ustedes ya lo manejan recordemos muy que bien hubo una testigo, cómo se ha una dado sobreviviente de ese ataque, que fue la que proveyó se ha coordinado toda muy la bien información con los colegas de correspondiente Brasil, tanto al Ministerio Público como a los hasta hoy investigadores. Tenemos nosotros, audio, escuchamos. Los colegas de Brasil, gracias a ello, justamente estamos en este momento con Eneco ante la justicia y creemos que va a tener un justo, se le va a dar toda la garantía posible como corresponde. Los familiares decían que falta ahora en realidad la captura de los demás integrantes, en este caso los autores materiales. ¿Qué va a hacer como jefe antisecuestro, señor? Bueno, yo tengo la responsabilidad con el señor jefe del Departamento de Investigaciones de dar a la captura de estas personas. Yo, como he iniciado con la doctora Sandra esta investigación, lógicamente tengo esa responsabilidad. Estoy cooperando permanentemente con el jefe del Departamento de Investigaciones. Hay un equipo designado para la localización de aquellos autores materiales, indicados como autores materiales, y vamos a tener que corresponder a eso. ¿Cuál es la seguridad que va a tener Eneco a partir de este momento, y ya que él estaría pasando la noche en la FOPE? No, eso ya corre a criterio del personal que ya fue designado para el efecto.
Muchas gracias, gracias por todo. Bueno, de esta forma entonces también brindaba declaración el comisario Gilberto Fleitas, él es jefe de antisecuestros de la Policía Nacional. Aquí ya se aguarda nada más la salida del helicóptero con rumbo ya a la FOPE, ya estuvo el fiscal general, también la fiscal Sandra Quiñones, pendientes de este traslado, y entonces ya habrá que ver entonces mañana si es que realmente él presta declaración indagatoria así como se espera o si finalmente se abstiene en torno a esta investigación. Jazmín, si tenés retorno, que el camarógrafo nos muestre el helicóptero de Neneco. Sí, allí está el helicóptero. Esa sería, justamente, sí, la ya imagen. se están tomando las medidas de seguridad correspondientes. Ya en momentos más se cierran las puertas y ahí justamente estamos viendo es una mujer aparentemente, si es que no me falla la vista desde esta distancia, la que va a estar pilotar al mando de este helicóptero. Así como vemos nosotros desde aquí. Puede ser. Es que hay mujeres en la Policía Nacional que se encargan de pilotar aviones. Sí. Sí. Y En, bueno, en principio se encargaban de los Robinson. Sí. Y ahora, bueno, también les corresponde, por lo visto, tener la posibilidad también de pilotar estos helicópteros más grandes, ¿no?, de la Policía Nacional. Esta es la imagen del día. Cuando descendía Vilmar Neneco Acosta, pisaba territorio paraguayo, algo que mucha gente consideraba que no iba a suceder, es real. Y ahora esta otra imagen que trasladará a Vilmar Neneco Acosta hasta la sede judicial de la policía, posteriormente a la agrupación especializada, donde probablemente pase la noche. Esa es la información que se maneja hasta ahora. Y mañana ya con la posibilidad de prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público. Ahora todo ya queda en manos de la justicia paraguaya, entonces hay mucha expectativa sobre este caso tan emblemático que conmocionó a todo un país y también a los familiares especialmente de las víctimas. Si bien se celebra como un logro que esté Vilmar Neneco Acosta, reiteramos, esto es nada más que el inicio de un proceso penal. Y además hay dos personas que aún no fueron Prófugas. detenidas. Hay dos personas que son o están sindicadas como autores materiales. Uno de ellos, el hermano. Jazmín, que el camarógrafo nos muestre el helicóptero, por favor. Ese es el momento que estamos esperando. Allí con la imagen del helicóptero nos quedamos hasta que efectivamente se realice este último traslado. Ahí empieza. Ya se encienden los motores, comienzan las aspas. Que me imagino que va a llegar en minutos nada más. Sí, no creo que tarde mucho. No creo que demore más de 10 o 15 minutos seguramente. Menos incluso. ¿Verdad? Menos. Ya nos informan también que la FOPE está todo listo, todo desplegado en cuanto a seguridad para recibirlo. Lo que te decía también es que la fiscal evidentemente maneja mayores elementos que aquellos que en un principio se publicaron seguramente. Recordarán ustedes esa conferencia de prensa en la que se hablaba de las conexiones telefónicas, de los registros telefónicos posterior a la muerte de Pablo Medina, pero de acuerdo a lo que El hoy vínculo decía, con otros crímenes también. Claro. Pero de acuerdo a lo que decía Sandra Quiñones hoy más temprano, bueno, evidentemente que la Fiscalía tiene mayores elementos que seguramente en juicio los va a presentar.